Nochevieja de 2008, Nueva York. Las luces navideñas inundan las calles de la Gran Manzana, la nieve cae y el matrimonio de Ruth, Bernard, se dispone a meterse en la cama en su apartamento de Manhattan, un elegante ático de casi un siglo de antigüedad, cuyo valor ronda los 7 millones de dólares. Este año no hay cena familiar. Ruth y Bernard se acuestan, pero antes han tomado una mezcla de Zoldipen y clonazepam en cantidades suficientes como para no volver a despertar. Bernard ha quedado al descubierto. Le han acusado de robar 65.000 millones de dólares y sus víctimas, que se cuentan por miles, claman justicia. Esta es la historia de ascenso y caída del mayor estafador de la historia de los Estados Unidos, Bernard Madoff. Este vídeo está patrocinado por mí mismo. Puedes apoyar el canal comprando mi relato El hombre que ofendió al mundo, disponible en Amazon. Gracias. En su juventud, Bernie Madoff era un chico corriente, provenía de una familia de clase media neoyorquina, eran judíos, estudió ciencias políticas en la universidad y tuvo algunos trabajos corrientes como socorrista o instalador de aspersores. Uno de sus compañeros de universidad comentó en un reportaje del New York Times: Bernie era muy trabajador, iba a la universidad y trabajaba al mismo tiempo. El amigo y su esposa solían cenar con Madoff una vez al mes, pero entonces vivía en un apartamento modesto, de una sola habitación en el barrio de Queens. Eso no era suficiente para Bernie. Con los trabajos llegó a ahorrar $5.000 y a los 22 años, con esos ahorros fruto de su duro trabajo, más unos 50.000 que le prestó a su suegro, se decidió a emprender. En 1960 fundó Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, un broker que trataba con acciones de a centavo, los conocidos como penny stocks, con los que se hizo millonario el lobo de Wall Street, pero esa es otra historia. La empresa de Bernard era modesta al principio, pero destacó rápidamente por ser pionera en lo que se conoce como Payment per Order Flow. Esta es una estrategia algo controvertida que consiste en cobrar por enviar las órdenes de tus clientes a un market maker, es decir, el broker recibe la orden de su cliente pero la redirige a un tercero, el cual le paga una comisión por ello. Lo bueno de esto es que un broker puede ofrecer muy bajas o incluso cero comisiones a sus clientes. Lo malo es que el broker tiene un conflicto de intereses y puede vender la orden de su cliente al market maker que más comisiones le pague en lugar de aquel al que mejor precio le va a ofrecer para su cliente. Es lo que pasó con la famosa Robinhood, pero esa es otra historia. Se puede ver que ya desde joven Madoff apuntaba maneras. De todas formas, el payment per order flow era y es algo legal, por lo que a los ojos de los demás en Wall Street solo era otro joven más que estaba destacando, y pronto destacaría más. Hasta los años 60, los intercambios de acciones se realizaban a mano, con fichas. Era un sistema mucho más lento que el de la actualidad. El broker de Bernard, junto con otros, estuvo a la vanguardia de la computerización de los intercambios y fue uno de los impulsores de la creación de la Nasdaq en 1971, la primera bolsa de valores computerizada de la historia y la segunda más importante del mundo. Poco a poco, Madoff fue ganando importancia a Wall Street, llegó a ser presidente de la Nasdaq durante varios años, se convirtió en un donante asiduo de campañas de congresistas y senadores del Partido Demócrata e incluso logró tener a familiares en la SEC, el regulador americano que se supone que debería destapar los fraudes. Así, Madoff se convirtió en un hombre de prestigio y muy bien relacionado. At least in my part, not exactly sure what I wanted to do in life other than be a success. I built my confidence up to a level where I sort of felt that, there was nothing that I couldn't attain. Se dice que durante los primeros años de la década de los 90, al menos un 10% de todas las transacciones del New York Stock Exchange se realizaban a través del broker de Madoff. Para aquel entonces, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC funcionaba también como una especie de hedge fund, al menos en la sombra. Un hedge fund es una organización financiera en la que grandes inversores, ya sea particulares o institucionales, depositan su dinero para obtener rendimientos. Madoff ofrecía retornos ligeramente superiores al rendimiento del mercado. Entre 1991 y 2007, el S&P 500 creció un 10,4% en promedio. Los retornos ofrecidos por Madoff, en cambio, oscilaban entre el 12 y el 17,5%. A los inversores les decía que estaba utilizando una estrategia llamada Split Strike Conversion, también conocida como estrategia del collar. Es una estrategia legal y que te protege de tener grandes pérdidas, aunque también limita las ganancias. Este método de inversión es lo suficientemente sofisticado como para confundir a alguien sin educación financiera. Incluye la compra de un activo como una acción, por ejemplo, la compra de una opción de venta de dicho activo y la venta de una opción de compra de ese mismo activo. Lo que hacía Madoff, sin embargo, era más fácil de entender. Cogía el dinero de los inversores y lo metía en una cuenta bancaria. Si un inversor quería retirar el dinero, utilizaba el dinero de otro inversor para pagarle, aunque querer retirar el dinero no era la opción más común. Además de ser un hombre de reputación confiable y de la rentabilidad que ofrecía,
Madoff creó una sensación de exclusividad. Había prácticamente lista de espera para invertir con él. Los inversores esperaban incluso años, por lo que, una vez dentro, preferían no retirar su dinero. Madoff les había hecho creer que invertir con él era un privilegio. Y en cierta forma lo era, había cierta opacidad. Los que entraban porque conocían a otra gente. Por privilegio. Estamos hablando de multimillonarios, empresarios, actores de Hollywood, famosos. En 2009 se hizo pública una lista de inversores de 162 páginas, entre los cuales se incluían el Grupo Santander, BBVA y Banesto. Ninguno vio nada raro, hasta que llegó él. Harry Markopolos. En 1999, sede de Rampart Investment Management. Harry Markopolos es un analista financiero que trabaja para Rampart Investment Management. Un día descubre que uno de sus socios, Access International Advisors, está trabajando con un hedge fund que le da una rentabilidad entre el 1 y el 3% mensual. La consistencia de tal rentabilidad despierta su curiosidad y habla con sus superiores, Frank Casey y Dave Fraley. Casey hace unas llamadas, habla con el CEO de Access y descubre que detrás de este misterioso hedge fund, detrás de esa envidiable rentabilidad, se encuentra el mismísimo Bernard Madoff, ejecutando una estrategia de Split Strike Conversion. Los jefes se reúnen con Markopolos y le entregan una misión: descubrir los secretos de la estrategia de Madoff, aplicar ingeniería inversa y replicar la estrategia para Rampart. Desde ese momento, Markopolos se convertiría en el antagonista número 1 de Bernard Madoff, el hombre que descubriría su secreto y que lucharía por destaparlo. A Harry Markopolos se le daban muy bien los números. Comenzó su investigación observando las rentabilidades de Madoff y le bastaron 5 minutos para descubrir que algo iba mal. En aquel momento lo que más le llamó la atención fue la línea de rendimiento. Según Markopolos, a pesar de las subidas y bajadas normales del mercado, el rendimiento de Madoff siempre era ascendente. Solo el 4% de los meses había dado números negativos. He had very few down months. Only 4% of the months were down months. Clearly impossible. You would suspect cheating immediately. Maybe he was just good. No one's that good. Markopolos sabía que Madoff era un fraude, pero todavía no sabía cómo lo estaba haciendo. Una de las teorías que tenía junto con sus compañeros era que estaba utilizando información privilegiada. La otra teoría era que Madoff estaba operando un esquema Ponzi de proporciones gigantescas. En el año 2000, Markopolos reunió todas las pruebas que tenía contra Madoff y se las envió a la SEC. Para su sorpresa, no obtuvo respuesta. Madoff era una de las personas más importantes de Wall Street. Estaba bien relacionado y la SEC hizo oídos sordos a las advertencias de Markopolos hasta en 5 ocasiones. Pero pese a ser ignorado por la SEC, Markopolos siguió investigando. Llegó a la conclusión de que, para llevar a cabo la estrategia Split Strike Conversion que decía estar utilizando, Madoff tendría que haber comprado más opciones de las que existían en el Chicago Board Option Exchange. Markopolos habló con los inversores que conocía y les preguntó si estaban haciendo tratos con Madoff. Todos respondieron negativamente. Al parecer, Madoff no estaba comprando ni vendiendo nada. No estaba invirtiendo en nada. Y ahí confirmó Markopolos que se trataba de un esquema Ponzi. En varios momentos durante estos 9 años, cada uno de nosotros hemos temido por nuestras vidas, declaró. Nuestro análisis nos lleva a la conclusión de que el fondo del señor Madoff y el muro de secretos que lo rodeaban conllevaban un gran peligro para aquellos que lo cuestionaban e investigaban. Junto a sus compañeros siguió investigando y advirtiendo a la SEC, que seguía ignorándole. Sin embargo, eso no lo detuvo. El caso Madoff significó tanto para él que en el año 2004, desencantado de Wall Street, dejó su trabajo en Rampart para convertirse en investigador independiente de fraudes financieros. La SEC incentivaba este tipo de investigaciones pagando recompensas a quienes destapaban los fraudes. En teoría. Porque en la práctica, aunque les pusieran todas las pruebas delante, la SEC era incapaz de destapar ningún fraude. A Markopolos le ignoraron hasta el año 2006, que fue cuando abrieron investigación contra el señor Madoff. Toda la maquinaria y el peso del regulador americano se puso sobre el fondo de Bernard L. Madoff. 11 meses de exhaustiva investigación, examinar cuentas, cálculos, comprobaciones, que determinaron que el señor Markopolos estaba equivocado. Bernard Madoff no estaba estafando a nadie y las acusaciones de Harry Markopolos se debían a que no sabía que estaba operando en Europa. En 2007, Nueva York. Bear Stearns, una de las grandes gestoras de fondos de Estados Unidos, quiebra. Le sigue Lehman Brothers y otra serie de quiebras y rescates que afectarán a todo el mundo. What in the world is happening on Wall Street? 2-year no yields went from 190 to 166. La crisis financiera de 2008.
Un desastre mundial para todos, excepto para Bernard L. Madoff Investment Securities, que seguía dando números positivos muy cerca de los rendimientos ofrecidos. Desde el comienzo de la crisis, Madoff estaba intentando obtener capital de un lado y de otro. Los inversores estaban haciendo solicitudes de retiro. Se dice que entonces había una cola de retiros de hasta 7.000 millones de dólares, mientras que los fondos disponibles en las cuentas de la estafa apenas alcanzaban los 200 millones de dólares. El Ponzi de Madoff, por fin, había explotado. La noche del 10 de diciembre de 2008, Bernard Madoff llamó a su familia y se reunió con sus hijos y su esposa en su apartamento. Started to cry a little bit, and it was shocking to see that. I mean, this was not a man who was emotional in that way at all. And he said, I have a confession to make. I've been running a Ponzi scheme. He said $50 billion. A big lie. He said the business is a Ponzi scheme and I'm broke. A la mañana siguiente, 2 agentes del FBI aparecieron en su casa y lo llevaron detenido. Sus propios hijos lo habían delatado. Al final no fue ni Harry Markopolos ni la SEC quien destapó el fraude de Madoff. Fue él mismo quien lo destapó al confesarlo. Antes de ser condenado a prisión, Bernard Madoff y su mujer Ruth Madoff trataron de quitarse la vida en su apartamento de Manhattan. Eso es lo que contó Ruth en una entrevista para 60 Minutes, pero no lo consiguieron. En junio de 2009, Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión, lugar donde fallecería por causas naturales el 14 de abril de 2021. Tanto sus hijos como su mujer dijeron una y otra vez que no sabían nada de lo que estaba haciendo su padre, pero muchos nunca les llegaron a creer. En 2012, uno de los hijos de Madoff murió de cáncer y un mes después, el otro terminaría quitándose la vida. Todo el mundo era avaricioso, yo solo me dejé llevar, declaró Madoff en una entrevista en la revista New York Magazine.